de soporte para muchos tejidos, ¿no? Entonces nosotros vamos a iniciar con el estudio de lo que vendría a ser el tejido conectivo. Para nosotros decir que es tejido conectivo, o sea, encontremos, nos dicen que es tejido conectivo, primeramente debe tener 3 componentes. ¿Cuáles son ellos? Sustancias intercelulares fibrosas, lo que equivale a decir fibras. Luego el otro componente vendría a ser células. Y el otro componente va a ser entre ellos, entre estos dos componentes, lo que vendría a ser la sustancia fundamental o sustancia extracelular, ¿no? Entonces, todo tejido básicamente debe tener esos 3 componentes. Dependiendo qué características tiene cada uno de estos componentes, ya nosotros vamos a ver las diferentes clasificaciones del tejido conectivo. Para ello, primero vamos a comenzar a explicar cada uno de los componentes. Empezamos lo que vendrían a ser las sustancias intercelulares fibrosas. ¿Qué es lo que le proporcionan al tejido conectivo? Nos dice resistencia, soporte. Es lo que van a proporcionar al tejido conectivo. Dentro de las fibras, ¿qué fibras vamos a encontrar? 3 tipos de fibras: colágenas, elásticas y reticulares. Entonces, empecemos por el primer tipo de fibras, que vendrían a ser las fibras colágenas. Estas fibras son unas fibras importantísimas en el tejido conectivo. Y miren, en casi todos los tejidos conectivos siempre vamos a encontrar la presencia de fibras colágenas. Estas fibras colágenas están compuestas de la proteína colágena. Ahora, en cuanto a características de las fibras colágenas, nos dice que son ligeramente ondulantes, con coloraciones de hematoxila y eosina. Nosotros vamos a poder visualizar de color acidófilo, o sea, el color fucsia. Ahora, el tamaño varía de acuerdo a los lugares donde se encuentren. Nos dice que de 1 a 20 unidades de micrón de longitud, ¿no? Entonces, pero miren, cuando nosotros hablamos de fibras colágenas, no vayan a pensar que hay un solo tipo de fibras colágenas. Hay hasta más de 23 tipos de fibras colágenas. Y cada una de ellas se encuentra en diferentes órganos, ¿no? Por ejemplo, yo acá, primero esto vamos a ver. Miren, acá tenemos la parte, esto acá se ve un poquito del epitelio, de la epidermis, y este tejido conectivo que está debajo vendría a ser la dermis. Entonces, en dermis es tejido conectivo. Entonces, tiene que tener los 3 componentes. En este momento estamos viendo las fibras. Todo es acá en la parte profunda, que está mucho más coloreado. Observen acá ligeramente ondulantes, que ustedes pueden visualizar, son las fibras colágenas. Por ahí vemos algunos de color basófilo, son células. Y lo que está bien, color claro, vendría a ser la sustancia fundamental. Entonces podemos reconocer que es tejido conectivo. Entonces acá estamos viendo en esta dermis profunda, que vendría a ser la dermis reticular, la que está debajo del epitelio es dermis papilar. Las dos son diferentes, más adelante vamos a ver cuál es la diferencia. Miren, a mayor aumento, las fibras colágeno. En este caso, miren, ligeramente ondulantes, se están yendo en diferentes direcciones. Entonces, como habíamos visto que hay diferentes tipos de fibras colágenas. Mencionaremos algunas nada más. Miren acá, el colágeno tipo 1 se encuentra en la dermis, o sea, justo lo que acabamos de ver. ¿Dónde más vamos a encontrar el colágeno tipo 1? En los tendones, en el hueso. Cuando ustedes vean tejido óseo, en la matriz calcificada, ahí incluida, se encuentran fibras colágenas tipo 1. ¿Dónde vamos a encontrar? Dicen todos los tipos de tejido conectivo. ¿Qué células son las que van a estar encargadas de formar las fibras colágeno
fibras colágenas vendrían a ser los fibroblastos en el tejido conectivo, osteoblastos en el hueso y odontoblastos en el diente. En la parte de la dentina, en la parte del diente, también en la matriz vamos a encontrar fibras colágenas tipo 1. El otro tipo de fibras colágenas tipo 2, por ejemplo, lo vamos a encontrar en la matriz de los cartílagos. Después de tejido conectivo, que es el cartílago, es un tejido conectivo especializado, vamos a ver que es característico de los cartílagos. El colágeno tipo 3. El colágeno tipo 3 también se le conoce como fibras reticulares. Vamos a encontrar en las fibras reticulares y nos dice que también en muchos tejidos conectivos que están en desarrollo, ¿no? Luego tenemos el colágeno tipo 4, se encuentra en las láminas basales. Como ustedes han visto tejido epitelial, una de las características del tejido epitelial era que descansaban sobre la membrana basal, ¿no es cierto? Entonces la membrana basal es una cosa y la lámina basal es otra cosa. La lámina basal es una parte de la membrana basal. La membrana basal se divide en lámina basal y lámina reticular, ¿ya? Entonces, en la lámina basal nosotros vamos a encontrar colágeno tipo 4. El colágeno tipo 5 se encuentra debajo de las membranas fetales y también en los vasos sanguíneos. Así podríamos ir enumerando los diferentes tipos de colágeno. Entonces, hay que tener en consideración eso, que no hay un solo tipo de fibras colágeno, ¿ya? Algo que, bueno, acá les voy a decir para que ustedes siempre recuerden eso. Miren, una de las características de los epitelios es que descansan sobre la membrana basal. Debajo de la membrana basal siempre va a haber tejido conectivo o conjuntivo. También en muchas literaturas ustedes van a encontrar como tejido conjuntivo. Pero en algunas zonas, ese tejido conectivo va a tomar el nombre de corion o lámina propia. Y cuando ustedes encuentren esos tres elementos, epitelio, membrana basal y corion y lámina propia, eso se va a denominar mucosa. Mucosa. Y la mucosa vamos a encontrar en diferentes sitios. Por ejemplo, acá en las fosas nasales, cuando ustedes vean el respiratorio, vamos a ver, hay una parte que es una zona respiratoria y una zona olfatoria, o mucosa olfatoria, mucosa respiratoria. Entonces, si estamos hablando de mucosa, ahí al tejido conectivo lo están considerando como corion o lámina propia. Otra zona donde vamos a encontrar mucosa, en la cavidad bucal. Cuando veamos digestivo, también ustedes van a ver la cavidad bucal. El tubo digestivo también va a estar constituido por mucosa. Mucosa bucal en la boca, mucosa digestiva. Luego en la vagina, en la zona vaginal, también la mucosa vaginal, hay mucosa anal, ¿ya? Entonces, eso vamos a tener que determinar. Pero por ejemplo acá, nuestra epidermis, debajo de la epidermis está la dermis. En ningún momento hemos hablado que es mucosa, ¿no es cierto? Y lógicamente que debajo del epitelio de la epidermis está la membrana basal y luego hay tejido conectivo. Entonces hay que diferenciarlo cuando decimos o qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de mucosa. Ya, entonces continuamos acá con nuestra segundo tipo de fibras, que vendrían a ser las fibras reticulares. Nos habían dicho que las fibras reticulares estaban compuestas por el colágeno tipo 3. Estas fibras reticulares son pequeños filamentos que, miren, va a formar como una malla que va a servir de soporte, de sostén en diferentes órganos. Por ejemplo, lo vamos a encontrar entre las células grasas, entre las células nerviosas, lo vamos a encontrar, por ejemplo, en el hígado, y etc. Y nosotros lo vamos a poder visualizar, miren acá,
nuestra lámina es hígado. Pero es hígado, pero tiene que tener, para ver fibras reticulares, tiene que ser con coloración especial. Tiene que tener reticulina. ¿Ya? Entonces nosotros acá... Tirolina, ¿Ya? Entonces, nosotros acá hemos puesto al hígado con coloración especial para ver exclusivamente fibras reticulares. Entonces, ¿qué cosa tenemos en el hígado? También hígado vamos a ver nosotros, más adelante, ¿no? Como órganos anexos. Entonces, el hígado está formado por lobulillos que tienen forma hexagonal. En la parte central tienen la vena centrolobulillar, que es un lobulillo hepático. Esta vendría a ser la vena centrolobulillar, acá. ¿Ven? La luz de la vena, acá están capas, y a partir de la vena van a ir en hileritas así las células que vendrían a ser los hepatocitos. Ustedes pueden visualizar acá, casi no se distinguen, estos son hepatocitos. Pero entre hepatocitos, ahí van a estar las fibras reticulares. Hay un espacio que es el espacio y dice que están entre los hepatocitos, ahí van a estar las fibras reticulares, que en este caso se han coloreado, miren acá, de color medio negrito. Yo lo veo negrito, a veces me dicen que lo ven medio verde, no sé. Es diferente. Es una línea que vamos a ver nosotros en práctica. ¿Ya? Entonces, esas vendrían a ser las fibras reticulares, se van a servir de soporte. El otro tipo de fibras vendrían a ser las fibras elásticas. Su nombre lo dice, que van a proporcionar elasticidad en los tejidos, ¿no es cierto? No es de que son filamentos delgados, aplanados, que su característica va a ser que son así ondulantes, trayectoria sinuosa, ondulante, ¿no es cierto? Están compuestas de elastina, del albuminoide elastina. Estos son filamentos largos, ¿ya? Entonces, también para poderlos visualizar, observen, nosotros tienen que ser con coloración especial. No recuerdo bien, creo que es hematoxilina fosfotúnstica, creo, pero en su guía práctica está, ¿ya? Entonces, vamos a encontrar un órgano donde podamos ver así cantidad de fibras elásticas largas. Hemos tomado la arteria aorta. ¿Por qué hemos tomado la arteria aorta? Miren, tenemos acá el corazón bombea sangre. La primera vaso sanguíneo son las arterias de gran calibre, que es la arteria aorta, que es la que sale. Entonces, el flujo sanguíneo no siempre es el mismo. Entonces varía, ¿no? Puede ser menos o mayor. Sí. Estamos un buen grupo, estamos a 8 y 5, por decirlo así, y todavía no se acordamos. Doctora, pero en el grupo dijeron que iban a durar hasta las 8. Y estamos ahí, y no ¿Cómo dices? En el grupo dijeron que iban a capturar el anfiteatro a las 8, hasta las 8:30. Vuelvo a repetir que hay corte la clase, pero la clase de hoy hemos dicho que hora empieza 8. Inclusive he dicho que estén antes de las 8 para que ya me dejen preparados los microscopios en los ambientes, que solamente he visto una mesa que lo ha hecho, nada más. Eso es aquí está el de Leo Héctor, obviamente. Qué raro, todos los que han estado a las 8 y un poquito más, porque yo también he llegado creo que casi 8 y 5, mientras he subido a cambiarme. ¿Queremos empezar la clase? 8 y 10. Los 15 minutos. Casi 8 y 20. 15 hemos empezado. ¿Ve? ¿Ya? 15 minutos primero que dice. Que no pueden comprar, pues estamos a las 8. Ustedes tienen que acostumbrarse. Miren, ahorita anda por allá, después, última vez que les dejo entrar. Última vez. Ustedes tienen que acostumbrarse a las 8 estar acá. De repente nos demoramos un poquito como ahora. Igual, si no está el señor, yo iba a empezar así a hablarles. No necesitamos el PPT. Ya después se los daba o empezamos a hacer. La clase tiene
¿A qué hora empieza nuestra práctica? 8. Supuestamente 8:50. Lo que queremos que haga es ganar tiempo. Tiempo. Ábrelo, hijo, por favor. Última vez. Yo abro y de ahí cierro. ¿Ah? Terrible. A la derecha, a la izquierda. Muchas gracias. A la izquierda, a la izquierda. No, está cerrado. No, jálalo nomás. Te cogoteo. El otro. Se puede. Ah, terrible. Ese pari como siempre. Me da risa. Última vez que les dejo entrar aquí. Ustedes ya saben, ya han estado advertidos. Acá se empieza. ¿Qué es lo que tenemos que...? Lo que no debemos hacer es alterar nuestro cronograma de práctica. Terminamos más tarde. ¿Qué cosa perjudicamos? Al primer grupo de práctica. ¿Ya? Entonces, por favor, silencio. Es la última vez. Ya está cerrado, nadie más me entra. Continuamos. Entonces habíamos mencionado que del corazón bombeaba la sangre, pero el fluido sanguíneo no siempre es igual, ¿no es cierto? Entonces el vaso sanguíneo ustedes saben que es como un tubo, pero en la parte interna donde está circulando la sangre, en relación a la sangre empieza sus capas. Capa mucosa, capa íntima, capa muscular y capa adventicia. Entonces nosotros, ¿qué cosa es lo que vamos a hacer acá? Que en la capa muscular de la arteria aorta vamos a encontrar gran cantidad de fibras elásticas. ¿Qué es lo que le van a proporcionar? ¿Qué cosa? Distensión, de acuerdo al fluido sanguíneo. En este caso, por ejemplo, con esta coloración especial que hemos conseguido, miren, observen, no se observa nada, solamente las fibras elásticas. Como montañitas. Nada más. ¿Ya? Entonces, por eso estamos utilizando a la arteria aorta para ver las fibras elásticas. Pero las fibras elásticas las vamos a encontrar en muchos órganos, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes vean cartílagos, si ustedes se cogen, la oreja la podemos jalar. Entonces, ¿por qué? Es un cartílago, un tipo de cartílago que es cartílago elástico. Entonces, en su matriz vamos a encontrar gran cantidad de fibras elásticas. ¿Dónde más vamos a encontrar gran cantidad de fibras elásticas? Por ejemplo, varias zonas de la cavidad bucal, los carrillos. Si ustedes se jalan, los carrillos los podemos distender también. ¿Por qué? Porque hay fibras elásticas. En el aparato respiratorio, miren, con nosotros inhalamos, los pulmones se expanden, los bronquios, todo. Entonces, ¿por qué? Porque hay gran cantidad de fibras elásticas en el mismo pulmón. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en una patología que es la fibrosis pulmonar? No hay Bien, generalmente cuando se habla de tejido fibroso, así cuando ustedes saben, por ejemplo acá fibrosis, es de cantidad de fibras, pero fibras colágenas. Que hemos dicho que las fibras colágenas las vamos a encontrar en diferentes lugares, ¿no? Siempre. Entonces, las fibras colágenas, ¿qué es lo que más bien le proporcionan al tejido? Resistencia. Entonces, si hay gran cantidad de fibras colágenas en el pulmón, ¿vamos a poder expandir los pulmones? No. Entonces, son las personas que tienen dificultad para respirar y llega un momento en que no pueden totalmente respirar, ¿ya? En cambio, nosotros, porque tenemos gran cantidad de fibras elásticas, podemos expandir nuestro sistema respiratorio en general, ¿no? Ya, entonces, esa vendría a ser la función de las fibras elásticas. Empecemos por el otro componente, continuemos con células. En el tejido conectivo vamos a encontrar un sinnúmero de elementos celulares. Vamos a hablar algunos de los más importantes. Podemos encontrar células normales, como también células patológicas, el tejido es patológico.
Una célula muy importante también que vamos a encontrar en todos los tipos de tejido conectivo. ¿Cuáles son? Los fibroblastos. Miren, la terminación blastos, recuerden bien qué significa. Formadores. Ustedes van a encontrar nombres. Fibroblastos, condroblastos, mioblastos, osteoblastos, odontoblastos. Así. Entonces ya de ahí pueden deducir más o menos su función. Entonces eso vendría a ser. Entonces acá tenemos los fibroblastos. Estos fibroblastos nosotros los vamos a encontrar en casi todos los tipos de tejido conectivo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a reconocer? Nucleovoide es visible. Miren, acá un dibujo es nucleovoide, 1 o 2 nucleolos. Y miren, prolongaciones citoplasmáticas largas. Estos fibroblastos en el tejido conectivo son los que se van a encargar de formar fibras colágenas, elásticas y reticulares. ¿Ya? Y aparte de ello, miren, van a sintetizar parte de la sustancia fundamental del tejido conectivo, que son los glucosaminoglucanos y las glucoproteínas. Entonces, es una célula muy importante en la reparación de los tejidos, porque ellos son los que van a intervenir rápidamente cuando se produce una lesión. Entonces, los fibroblastos son células jóvenes, células activas, ¿no? Acá tenemos, miren, una zona de tejido conectivo, acá está el núcleo, miren, por acá está su citoplasma, por acá se pierde el citoplasma, acá fibras colágenas, y esto de acá, zona clara, es la sustancia fundamental. Entonces acá tenemos algunos fibroblastos estos. El núcleo es más ovoide, ¿ven? Ya. Son células jóvenes, pero como toda célula tiene su tiempo de vida. Llega un momento y la célula ya se vuelve adulta, o sea, se vuelve inactiva y cambia de nombre y cambia de forma. Entonces vamos a encontrar células con núcleo aplanado. Observen acá, núcleo aplanado, y termina en punta, o sea, forma fusiforme, y van a tomar el nombre de fibrocito. Son células ya adultas, viejas, son células inactivas. Pero ante una zona de lesión, estos fibrocitos pueden volver a su actividad blástica para que ayuden a la regeneración de los tejidos. Entonces ya tenemos acá nuestras células. Perdón. Miren, acá tenemos, ¿ven? Fibroblastos y fibrocitos. Acá ya hemos hablado sobre el fibrocito, ¿no? Otra célula que vamos a estudiar son las células mesenquimales. Estas son células embrionarias que lo vamos a encontrar en el tejido embrionario, o sea, en etapa embrionaria o fetal, ¿no? Las células mesenquimales se dice que son células pluripotenciales. ¿Por qué se dice que son pluripotenciales? Porque tienen la capacidad de poderse diferenciar en otros elementos celulares, ¿no? Ejemplo, una célula mesenquimal, estoy en etapa embrionaria y el embrión sigue su desarrollo. Esa célula se convierte, por ejemplo, en célula osteoprogenitora. Sigue el desarrollo del embrión, esa célula osteoprogenitora se convierte en osteoblasto. ¿Y el osteoblasto, qué habíamos dicho que es? ¿Formador de huesos? Del nombre nomás. Formadores de hueso. Entonces ya son células que van a formar hueso. Pero ya eso, cuando vean tejido óseo, van a decir el primer hueso que forman los osteoblastos es un hueso primario, que su característica es no mineralizado. Entonces estamos viendo como la célula mesenquimal va diferenciando. Y así sucede. Va a diferenciarse por diferentes tipos de elementos celulares. Son células pluripotenciales. Núcleo alargado, tienen forma estrellada, indiferenciada, y miren acá las podemos visualizar. ¿Ven? Que estamos viendo acá en un bote de mascarilla fetal, o sea, en un feto, la parte de la cara, el tejido mesenquimal. Ya saben que deriva del mesodermo.
Luego tenemos una célula que son los macrófagos. Estos macrófagos, uno que otro lo podemos encontrar en tejidos normales, pero en gran cantidad vamos a encontrar en zonas de lesión, zonas de tejido donde hay algo patológico, ¿no? Entonces, vamos a hacer, a ver, primero, forma que tiene núcleo ovoide, no es muy visible sus nucleolos, y tienen prolongaciones citoplasmáticas cortas. Función de los macrófagos es fagocitar, tragar, lisar elementos extraños que encuentren en el tejido conectivo, o sea, vendrían a ser células de defensa. También se les denomina histiocitos. Entonces, ¿qué sucede con los macrófagos? Acá miren, tienen un macrófago, ¿ven? Yo le digo, a veces tiene forma de un huevo frito, ¿no? Para que ustedes recuerden, cuando les diga dibujen ya para que sepan cómo van a dibujar. Entonces, Huevo frito. al macrófago también a veces, como está junto a otras células, es un poco difícil de poderlo diferenciar, pero lo vamos a más diferenciar por su acción fagocitaria, porque siempre vamos a encontrar en su citoplasma partículas que ellos están fagocitando. Entonces hagamos de cuenta, mire, tenemos un cuchillo que está sucio y nos cortamos. Entonces, ¿qué va a suceder a la herida? Lógicamente que corta la epidermis, pasa a la dermis, ingresa elementos extraños, ¿no? Entonces, lógicamente que ahí se pone el, ¿cómo se llama? Inmediatamente van a esa zona de lesión, inicialmente los fibroblastos, los neutrófilos. ¿Y qué va a suceder? Y ustedes saben que una de las funciones del tejido conectivo es la nutrición, porque por ahí pasan vasos sanguíneos, por el tejido conectivo, vasos sanguíneos, vasos linfáticos, filetes nerviosos, todo eso tenemos en el tejido conectivo. Entonces, al cortarnos, rompemos los vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué hacen ahí las células sanguíneas que nosotros vamos a encontrar? Algunas células salen del tejido, de los vasos sanguíneos, del tejido sanguíneo, salen e ingresan al tejido conectivo. Una de esas células vendrían a ser los monocitos. Los monocitos, o sea, salen cuando ellos ven elementos extraños que han ingresado al tejido conectivo. Entonces salen los monocitos, cambian su forma y cambian de nombre. Entonces se convierten en macrófagos. Normalmente los monocitos son las células sanguíneas más grandes, tienen hasta 23 micras de diámetro, su núcleo es arriñonado en forma de herradura, es lo normal, ¿no? Pero cuando cambian y se convierten en macrófagos, adquieren la forma que ya les había dicho. Entonces, nosotros, cuando nos realizamos una lesión, inicialmente, ¿qué células ahí aparecen? Los neutrófilos. O sea, todas las células sanguíneas tienen por diapéresis, salen al tejido conectivo. En las primeras zonas lo que salen son los neutrófilos. Si encontramos zonas donde hay gran cantidad de neutrófilos, vendría a ser una zona de inflamación de tipo aguda. Pero si pasa ya muchas horas, un día así, ya vendría a ser zona de inflamación de tipo crónica. O sea, si nosotros encontramos en una zona cantidad de macrófagos, vamos a decir que es una inflamación de tipo crónica. ¿Ya? Pero miren, ¿qué sucede si cuando nos hemos hecho la zona de lesión o en otro órgano hay una lesión, pero el elemento extraño es demasiado grande? Va el macrófago y se asusta porque es tremendo, imposible que lo va a poder fagocitar. ¿Qué hacen los macrófagos? Se juntan. Todos, una cantidad de macrófagos, se dice que hasta 50, 500 macrófagos se juntan y forman una sola célula y cada macrófago tiene su núcleo. Entonces va a ser una célula multinucleada y esas se denominan células gigantes a cuerpo extraño, que vendrían a ser células que tienen una alta capacidad fagocitaria. ¿Ya? Entonces vamos a ver acá, allá. Acá vamos a ver, miren, inicialmente la acción fagocitaria del macrófago, de un macrófago simple. Para eso hemos utilizado el órgano vaso. El órgano vaso es un órgano linfoide, junto con los ganglios linfáticos, el timo, las amígdalas.
son órganos de defensa. Si son órganos de defensa, normalmente vamos a encontrar cantidad de macrófagos, células plasmáticas, linfocitos, vamos a encontrar normalmente. Entonces hemos utilizado el vaso. ¿Qué hemos hecho al vaso, al órgano vaso? Le hemos inyectado tinta china. La tinta china está formada por gránulos de carbón. Entonces, al inyectar, ¿qué está ingresando al tejido conectivo? Esos gránulos de carbón, que son elementos extraños. Entonces, ¿qué hacen los macrófagos? Comienzan a fagocitar los gránulos de carbón. Y todo su citoplasma, estas zonas oscuras, que acá está mayor aumento, miren, todo esto vendría a ser un macrófago, que todo el citoplasma se ha llenado de gránulos de carbón. ¿Ya? Por ejemplo, en personas que viven o transitan mucho en zonas de mucha contaminación de uno de los carros, en los pulmones, cuando se hace cortes, ustedes van a ver cantidad de macrófagos que tienen así cantidad de gránulos de carbón del monóxido ¿ya? Entonces, ahí estamos viendo su acción fagocitaria de macrófago. Y en la otra lámina, miren acá, tenemos una piel patológica. Comparen estas células, grandes multinucleares. Por ejemplo, esta célula, compárenla con donde hay una célula más pequeña, esta célula o esta, ¿ven? Unas células pequeñas comparadas con una célula grande. Estos son los células gigantes a cuerpo extraño, que también lo vamos a ver en lámina. Otra célula que también tiene la capacidad de que lo vamos a encontrar en el tejido conectivo en forma dispersa. Inclusive hasta estas células migran hasta el tejido epitelial. Una que otra vamos a encontrar, no que es algo patológico, no son células así migrantes. Son los linfocitos, que son las células sanguíneas más pequeñas, en la cual el núcleo es esférico y ocupa casi toda la célula, porque apenas se ve algo de citoplasma. Si ustedes ven acá, algo de citoplasma, algo nada más se ve alrededor. Se dice que su diámetro más o menos es de 6 a 8 o 9 micras. ¿Ya? Entonces hay linfocitos B y linfocitos T. Con respecto a estos linfocitos, también los linfocitos B, que salen de los vasos sanguíneos e ingresan al tejido conectivo, se transforman en células plasmáticas. Vamos a tener nosotros. Miren, acá por ejemplo es un tejido inflamatorio linfocítico, ¿ven? Todos son linfocitos. También acá tenemos una zona de inflamación. Entonces, las células plasmáticas que habíamos dicho. Entonces, yo les digo, les pregunto, ¿de dónde provienen los linfocitos, las células plasmáticas, los macrófagos? Ustedes tienen que saber, ¿cierto? Reconocer. Entonces, acá tenemos, miren, esto vendría a ser las células plasmáticas. Núcleo esférico y excéntrico. Miren, cambió de forma y cambió de nombre. Estas células plasmáticas, su función van a intervenir en la formación, producción de anticuerpos, ¿verdad? Más que todo. Entonces, cuando nosotros vemos, miren como esta zona, miren células plasmáticas, todos son plasmáticas, ¿ven? Por acá, plasmática es una zona de inflamación de tipo crónica también, ¿no? Cuando ustedes llevan patología, ojalá que pronto no se vayan quedando. Entonces, ahí van a hablar de estas zonas de inflamación. Entonces, tenemos que de todas maneras reconocer. Otra célula vendría a ser las células adiposas. Células adiposas es una célula que encuadra el citoplasma, ingresa una gota de grasa, lo ha englobado y el núcleo lo ha ubicado hacia la periferia, ¿no? Entonces son células aplanadas que las vamos a encontrar no solas, siempre se encuentran agrupadas en conjunto. Y miren acá tenemos nosotros, por ejemplo, un esquema en el cual nos están graficando lo que tendría que ser un tejido conectivo, ¿no? Miren acá las fibras colágenas, hay fibras elásticas, fibroblasto, estos son macrófagos, acá hay células sanguíneas, un mastocito, unas células plasmáticas,
células adiposas, etcétera, ¿no? Y en los espacios vendría a ser el otro componente que vendría a ser la sustancia fundamental, ¿ya? ¿Qué es lo que nos falta ahora? Hablar sobre la sustancia fundamental. ¿Qué nos dice sobre la sustancia fundamental? Es incolora, transparente, homogénea, ocupa los espacios entre las células y las fibras, ¿no? ¿De qué está constituido? De glucosaminoglucanos y glucoproteínas. Algunos glucosaminoglucanos, por ejemplo, uno que ahora tanto se habla en cosmética, ¿no? Es el ácido hialurónico, ¿no? El ácido hialurónico tenemos el condroitinsulfato, el termatansulfato, el heparansulfato, el queratansulfato. Y algunas glucoproteínas como la fibronectina, condronectina, la minina. ¿Quiénes son las células que producen esa sustancia fundamental que habíamos mencionado? En el tejido conectivo son los fibroblastos, en el cartílago los condroblastos, en el tejido óseo los osteoblastos, ¿no? Y bajo ciertas circunstancias nos dice por células del músculo liso. Entonces, si nosotros ya sabemos, miren, estos tres componentes básicos del tejido conectivo, ¿por qué decimos que es tejido conectivo debe tener esos tres componentes? Nosotros ya podemos entender las clasificaciones. Ahora, clasificación, ustedes van a encontrar en los libros diferentes tipos de clasificación, pero al final cada clasificación tiene la misma característica, ¿no es cierto? Que es lo que nos interesa. Por ejemplo, acá yo les he hecho una clasificación en tejido conectivo propiamente dicho y tejido conectivo especializado, ¿no? ¿Por qué decimos especializado? Porque va a tener características especiales su sustancia fundamental. ¿Qué tejidos conectivos especializados tenemos? El cartílago, el tejido óseo y la sangre. O sea, esos tres tejidos son parte del tejido conectivo. Por eso habíamos dicho el tejido conectivo es bien amplio. Hoy día nos vamos a hablar solamente de este tejido conectivo propiamente dicho. Entonces, teniendo en cuenta los tres componentes del tejido conectivo, lo vamos a diferenciar en laxo y denso. Cuando decimos que un tejido es conectivo es laxo, si tenemos en cuenta los tres componentes, vamos a decir cuando tiene más células, menos fibras y lógicamente que está inmerso en la sustancia fundamental. Cuando decimos que es denso, cuando tiene más fibras, menos células y está inmerso en la sustancia fundamental. Niña, creo que estás en los brazos de Morfeo. Uy. Voy a tomar cafecito, si estamos medios con sueño, cafecito, mejor en el desayuno para que despierte. Entonces, ya sabemos la diferencia entre un laxo y un denso. Inclusive, miren, hay otro tejido que también ustedes en algunos órganos van a encontrar que dice que es semidenso. ¿Cuándo diríamos que es semidenso? Cuando tiene más o menos las mismas proporciones entre células y fibras. Pero también hay semidenso, ¿ya? Más adelante ya en otro tejido vamos a hablar sobre el tejido semidenso, pero ya les voy mencionando. Dentro de los laxos, por ejemplo, está el mesenquimal, mucoso, areolar laxo, adiposo, reticular, hay elástico, reticular, etcétera, pero ya hay nomás. Dentro del denso tenemos el irregular o no modelado y el regular o modelado. Entonces comencemos por la primera clasificación. Primero acá, miren, este es laxo y esto es denso. Miren, ahí se cumple lo que habíamos dicho. ¿Qué es lo que podemos visualizar acá? ¿Menos fibras? Más células, menos fibras, ¿no? Recuerden, siempre los núcleos de las células se colorean de color basófilo, azul morado. El citoplasma siempre es de color acidófilo y las fibras colágenas generalmente son de color acidófilo, ¿no? Y acá miren, es el denso, mayor cantidad de fibras, ¿no? Algunas células que por ahí no se visualizan, el espacio claro, igual que acá, es la sustancia fundamental, ¿ya? Entonces, para poder diferenciar cuándo es un laxo, cuándo es un
denso. Entonces empecemos con nuestra clasificación. El primero del tejido conectivo laxo le vendría a ser el tejido mesenquimal, que habíamos dicho que lo encontrábamos en etapa embrionaria y en etapa fetal. O sea, el conjunto de células, acá miren, se había hecho. Eso Este no es un viene. corte de mascarilla fetal. Acá vean, se está formando el tejido nervioso. Ustedes eso lo han visto en embriología, ¿no? Acá está los ojos, las fosas nasales, todo esto es la cavidad nasal. Todo este tejido que observamos por acá Se le mesenquimal. es tejido mesenquimal, que nosotros si lo hacemos acá, miren, en una lámina, así vamos a ver el tejido mesenquimal, que es uno de los tejidos embrionarios. En algunas literaturas lo van a encontrar como tejido embrionario, pero está dentro de los laxos, porque hay más células que fibras. El otro tejido es el tejido conectivo mucoso. También se le dice mucoide, mixoide. Ya ustedes lo van a encontrar así. Es un tejido también que lo vamos a encontrar en el cordón umbilical, en un corte de cordón umbilical. ¿Ya? Ese tejido conectivo mucoso, embriológicamente lo conocen como gelatina de Wharton, que es rico en mucopolisacáridos. Nosotros en el corte de cordón umbilical, ¿qué cosa vamos a observar? Miren, acá lo tienen, dos arterias y una vena. Todo este tejido de acá es el tejido conectivo mucoso, histológicamente mucoso, mucoide, mixoide, que en embriología ustedes lo han conocido como gelatina de Wharton. Acá está, lo recubre el epitelio de láminas, etc. Entonces, ¿qué elementos tenemos que encontrar acá? Células, fibras y sustancia fundamental. ¿Qué células vamos a encontrar? Fibroblastos y fibrocitos. Y vamos a encontrar nosotros fibras colágenas finas y la sustancia fundamental que es el mucopolisacáridos. ¿Ya? A ver, acá en cordón umbilical nos dice que se encuentran las células madre. ¿Hay alguno de ustedes que me puede decir dónde están las células madre acá? Por cultura general tenemos que saber. ¿Dónde están las células madre? Porque ahora se estila, ¿sí o no? Después de un parto, al menos cuando hay alguna duda de que los otros hijos puedan, o el que ha nacido pueda tener alguna alteración posteriormente, se guardan pedazos de cordón umbilical, porque estamos guardando células madre. ¿Dónde vendrían a estar las células madre? En la arteria. ¿Dónde? Acá estoy diciendo el cordón umbilical, porque es parte del cordón umbilical. A ver, yo les digo, por acá están las células madre. ¿En el borde? No, porque yo les he dicho solamente hay fibrocitos y fibroblastos. Las células madre están en la sangre de los vasos fetales. Ahí están las células madre. ¿Ya? Eso debemos saber. Acá miren, tienes histológicamente cómo se ve. Esos son fibroblastos, las fibras colágenas finas, y acá le he puesto fibroblastos, pero esto nos parece fibrocitos. Ven que están aplanados, estos son fibroblastos. ¿Ya? Y la sustancia fundamental, la forma más clara. El otro es el tejido conectivo areolar laxo. Nos dice que es un tejido fibroelástico. Si dice que es fibroelástico, ¿qué cosa significa? Que hay fibras colágenas y fibras elásticas. Es un tejido de unión. Generalmente se visualiza en zonas de unión. Por ejemplo, acá, miren, esta es la epidermis y todo esto es la dermis. Este tejido que está debajo acá, que es diferente al que está acá, en esta parte más profunda, esta zona, si hablamos de dermis, se denomina dermis papilar, porque estas entrantes se llaman papilas dérmicas. Y este tejido es laxo, y miren la diferencia con esto, que es la dermis reticular, es denso, porque acá hay más células, menos fibras, y miren, acá hay más fibras y menos células. Este tejido conectivo laxo que encontramos acá vendría a ser el tejido conectivo areolar laxo. Areolar. El otro es el tejido adiposo, ¿no? O sea, el conjunto de células adiposas va a formar el tejido adiposo. El tejido adiposo, pues sí nos podemos decir exactamente dónde lo podemos encontrar, ¿no? En cualquier parte del cuerpo,
generalmente están agrupadas y en algunas personas se nos acumulan en ciertas partes, ¿no? Estos rollitos. Entonces, podemos ver esto. Y ahora comenzamos con los tejidos conectivos densos. Cuando habíamos dicho que es denso, cuando hay mayor cantidad de fibras y menor cantidad de células. Hay dos, el irregular o no modelado y el regular o modelado. Cuando decimos que es irregular o no modelado, cuando esa cantidad de fibras colágenas, porque son fibras colágenas, van a seguir diferentes direcciones. Y al estar formando o teniendo esas diferentes direcciones, que van a formar, nos dice, un filtro grueso y resistente. ¿Ya? También podemos encontrar por ahí fibras elásticas, fibras reticulares, etcétera, ¿no? Pero eso vendría a ser la característica del irregular o no modelado. Ustedes acá lo ven, miren, por ejemplo, si les colocan una lámina así y les dicen qué tejido, porque así en general les van a decir qué tejido. No me van a poner tejido epitelial, digamos, ustedes saben cuándo es qué característica tiene un epitelio, no me van a decir tejido óseo cuando vean tejido óseo. Primero ahí es tejido conectivo. Y dentro de los conectivos, ver qué tipo de tejido conectivo es, ¿no? Gran cantidad de fibras colágenas que están yendo en diferentes direcciones. Entonces vendría a ser tejido conectivo denso y regular. Acá también a mayor aumento. Entonces pregunta regalada. Pero falla. Y el otro vendría a ser el tejido conectivo denso, regular o modelado. ¿Qué significa acá? Que la gran cantidad de fibras colágenas todas van a seguir una misma dirección, generalmente están en forma paralela, ¿no es cierto? Y entre ellas son fibras colágenas, y entre ellas vamos a encontrar ¿qué cosa? Fibroblastos, fibrocitos y lógicamente la sustancia fundamental. ¿Dónde lo vamos a encontrar este tejido conectivo? Miren, en los ligamentos, los tendones y la aponeurosis, ¿no? Entonces es muy importante. Entonces ya sabemos, por eso los ligamentos, los tendones tienen gran resistencia, ¿no? ¿Por qué? Porque las fibras colágenas son las que la gran cantidad les van a proporcionar esa resistencia. Miren, fibras colágenas, la sustancia fundamental, por ahí se van a ver algunos núcleos de fibroblastos y fibrocitos. ¿Ya? Ustedes tienen las bases de qué cosa es lo que es el tejido conectivo para que ustedes lo comiencen a profundizar más todavía, ¿ya? Entonces, ahora sí, terminamos con la parte teórica. Por favor, ya todos han firmado la lista de asistencia. ¿Dónde está la lista de asistencia? Acá a las 8 en punto. Hemos dicho que los delegados de mesa inclusive deben estar antes. ¿Por qué habíamos dicho antes? Los delegados y unos cuantos alumnos de la mesa, para que ya vayan y tengan preparada su mesa con los microscopios, que no lo han hecho. Acá solamente la mesa de González. La mesa 4 de Héctor. Hoy. Van a tener, ya, hoy día es el 1. Tienen unos puntos a favor en nota actitudinal. Bien. Voy a poner. Bueno, Farfán. ¿Qué no están cumpliendo? Ya hemos quedado en algunas cosas. Ahorita, ¿quiénes son? Disculpenme, estoy pasando 10 minutos. Ahorita me voy a pasar otros 10 minutos o más. La lista, estamos perdiendo tiempo. Sí. ¿Por qué tienen que estar antes? Cuando van llegando, por favor, delegados, cuando van llegando ya pueden ir firmando. No me firmen por otra persona, porque si yo encuentro que están firmados por otra persona, al que ha sido firmado va a tener 0, y va a tener que decir quién le firmó, también va a tener su 0. Sí, vaya recolectando los